Lección para el día jueves, 7 de octubre. La iniquidad de los amorreos. En Deuteronomio capítulo 2 y 3, Moisés sigue contando la historia de Israel y cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios. Cuando fueron fieles, Dios les dio la victoria, incluso sobre los gigantes. Deuteronomio 2, 11 y 20. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Deuteronomio 3:13 dice: Y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Oc, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Por supuesto, esto trae a colación un tema difícil que al menos debemos mencionar, con respecto a la destrucción de estos pueblos. Aunque a menudo los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con una nación, Deuteronomio 20, 10 y 11, si la gente no aceptaba esa oferta, a veces los israelitas entraban y los destruían, incluyendo a mujeres y niños. Mas Jehová nuestro Dios los entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Deuteronomio 2, 33 y 34. Algunos intentamos eludir esto simplemente diciendo que estas historias no son ciertas. Sin embargo, debido a que creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, esa no es una opción viable para los adventistas del séptimo día. Por tanto, nos cabe plantearnos la difícil cuestión de estos incidentes. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 15, 16? ¿Y cómo arroja algo de luz sobre este tema difícil? Génesis 15, 16 nos dice: En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No cabe duda de que muchas de estas naciones paganas eran personas sumamente brutales y crueles, que justificadamente podrían haber enfrentado la ira y el castigo de Dios mucho antes. Eso es cierto, y aunque Dios haya esperado pacientemente a que cambiaran sus caminos, y ellos no cambiaron, esto todavía no altera la dura realidad sobre la matanza de todos, incluso los niños. Por supuesto, probablemente murieron muchos más niños en el diluvio que los que mataron los israelitas. El hecho es que, por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios, que se ha revelado de muchas otras formas. La fe no se trata solo de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en Él, a pesar de lo que no entendemos completamente. Leamos 1 Corintios 10, 1 al 4 y Juan 14, 9. ¿Cómo nos ayudan estos versículos y muchos otros similares a aprender a confiar en el amor, la justicia y la bondad de Dios, aun cuando vemos cosas que parecen difíciles de conciliar con este conocimiento de Dios? 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Juan 14, 9. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Deuteronomio 2, 33 y 34.
Oh hermanos, debemos acercarnos a la Biblia con respeto y reverencia. Si nos acercamos a la palabra de Dios con arrogancia y suficiencia propia, terminaremos haciéndole decir a ella lo que nosotros queremos que diga, o concluiremos que hay partes de la Biblia que no vienen de Dios, sino del hombre. El problema con estas conclusiones es que ponen al razonamiento humano y la conveniencia humana por encima de lo que Dios ha revelado. El texto con el que hemos comenzado la lección de este día es muy complejo, hasta difícil de leer y peor de imaginar. Pero está escrito en la palabra de Dios y debemos llegar a la conclusión que Dios tuvo una muy buena razón para permitir que esto se escribiera y más aún, permitir que sucediera. Dios no nos pide que lo entendamos, tampoco que lo justifiquemos, sino que aunque no lo entendamos, lo recibamos por fe, confiando en que Él es el juez justo y que todo lo que hace es perfecto. Satanás se goza en hacer ver a Dios como cruel y vengativo, pero la nota tónica de toda la Biblia es que Dios es amor. Sin embargo, el enemigo también se goza en hacer ver a Dios como un Dios tan lleno de amor falso, que no tiene justicia y que no odia el pecado. Si Dios es perfecto amor, también es perfecto odio contra el pecado. Dios no puede permanecer indiferente ante el pecado y tampoco puede amar al pecado. El pecado es algo extraño a su creación y de paso destruye su creación. Por lo tanto, Dios odia el pecado. Hay, hermanos, una ola de romanticismo secular en las mentes de muchos cristianos. Afirman que Dios nos odia. Afirman que, como Dios es amor, no odia el pecado. Que Dios no castiga el pecado ni el pecador. Que Dios no destruye a nadie. Pero para poder decir eso, tienen que eludir gran parte de lo que dice Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Biblia es muy clara. Muestra sin temor alguno que cuando los hombres se empecinan en su maldad y no quieren dejarse ayudar para ser salvos, Dios les entrega lo que tanto quieren: la muerte, la destrucción. Les da suficiente tiempo para arrepentirse y evidencias para que busquen su amor. Pero cuando se cierran a la luz y exaltan su maldad, entonces el juez justo procede a dar el pago correspondiente. Génesis 15:16 nos dice: «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Cuando Israel comenzó a conquistar la tierra de Canaán, en varias ocasiones recibió el mandamiento de Dios que debían ir y destruir a sus habitantes. Por ejemplo, Deuteronomio 20:16 dice: «Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado». Notamos que en Génesis 15:16 el Señor le dice a Abraham que no era tiempo de conquistar a Canaán porque la maldad de ellos todavía no había llegado a su colmo, porque todavía tenían oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Pero cuando llega el momento indicado por la providencia, Dios, que lo sabe todo, sabe también cuándo las personas o las ciudades han llenado su copa de iniquidad. Sabía cuándo Israel debía ir a conquistar y en su conquista aplicar el juicio ejecutivo a todas las personas que el Señor dijera. Ahora, tenemos que saber que Israel, instruido por Dios, antes de entrar en una guerra, enviaba mensajeros para hacer las paces. Y si algunas personas de ese pueblo estaban dispuestas a rendirse, no había guerra, no habían matanzas. Pero en la mayoría de casos, estas ciudades estaban habitadas por hombres y mujeres poseídos por el diablo, entregados a los vicios,
personas que ya no tenían conciencia, ya no elegían el bien cuando se les ponía el bien y el mal al frente, sino que siempre elegían el mal. Y por más tiempo de vida que se les diera, ya no se iban a arrepentir. Por ello recordemos, hermanos, que estos pasajes son la palabra de Dios, tanto como lo es Juan 3:16 o Éxodo 20. No debemos recibir una parte sí y una parte no, según nos parezca bien o nos parezca conveniente. Si Dios habló en toda su palabra, respetemos toda su palabra. Quizá habrán partes que no comprenderemos, y ante esos apartes de la Biblia, digamos entonces: Señor, rindo mi razonamiento. No entiendo por qué actuaste así, pero sé que eres más justo que yo y eres puro en tus juicios. Bendita sea tu voluntad. En su primera venida, Cristo nos dijo que no vino a perder o a destruir las almas de los hombres. Vino a mostrarnos el carácter de su Padre. Pero en su segunda venida, cuando haya llegado al colmo la maldad de la humanidad y cada alma haya tenido la oportunidad de conocer plenamente la luz y hacer una decisión a favor o en contra, el Señor Jesucristo viene a hacer justicia y juicio. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Romanos 2:5 también dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice el Espíritu de profecía: en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmos 50:21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. En ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Es el legislador. Hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Eventos de los últimos días
Capítulo 17. Las 7 últimas plagas y los impíos. Párrafos 8 al 11.